Saludos inversores sistemáticos. Por si no lo sabías, una de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo y prácticamente la compañía número 1 en Dinamarca ha caído lo que va de año más de un 60%. Estamos hablando de Novo Nordisk. Y añado más, la semana pasada cayó un 20% en bolsa. Este próximo 6 de agosto, o sea, mañana mismo, dependiendo de cuándo me dé tiempo a publicar este vídeo, la compañía presentará resultados. Se viene volatilidad. Y yo me lanzo la pregunta, ¿es el momento ahora mismo de invertir en Novo Nordisk? Hoy en el canal te lo voy a explicar. Antes de empezar, lo que siempre te digo, recuerda, esto no es una asesoría financiera y antes de tomar cualquier decisión de inversión, recuerda hacer los deberes por ti mismo o si no sabes hacerlos, asesorarte adecuadamente. Y ahora sí, vamos al análisis. Porque como podéis ver en el gráfico, actualmente Novo Nordisk cotiza por $48 por acción, paga un interesante dividendo del 3,4% y se encuentra, ojito al dato, a 13 veces beneficios. A su vez, la acción se derrumbó a finales de julio tras el anuncio de dimisión de su CEO y que también las previsiones del año 2025 quedaban truncadas. Si esperábamos un crecimiento del 13 al 20% anual en ventas, la compañía cambió las perspectivas para ajustarlas a un crecimiento entre el 8 y el 14% en ventas, lo que ha sido un leñazo monumental de la acción en un par de días, con una caída de más del 34%. Y como ya sabéis, en nuestro fondo, en el Systematic Value Investing US Markets, nosotros teníamos acciones de Novo Nordisk. Es más, podéis ver aquí en la newsletter que tenemos en Substack justamente las posiciones que teníamos aquí en la cartera y cómo la semana pasada Novo Nordisk cayó un 33% en el portfolio. Ahora justamente la tenemos aquí, donde podéis ver que tenemos un peso de en torno al 1,5% del fondo de inversión en Novo Nordisk. Así que las preguntas que veo interesantes para el vídeo de hoy son las siguientes. ¿Cuáles son las principales líneas de negocio de Novo Nordisk? ¿Cuál podría ser un escenario conservador a la hora de valorar esta acción? ¿Y cuál es la rentabilidad esperada y si es una buena inversión en ese escenario conservador? E insisto, quiero analizar el escenario conservador siguiendo la filosofía de Charlie Munger, de invertir teniendo las expectativas muy bajas, porque como decía Charlie Munger, la clave tanto en el matrimonio como en las inversiones son las bajas expectativas. Así que si queremos casarnos con Novo Nordisk a largo plazo, porque invertir va justamente de esto, hemos de verla en el escenario más malo posible y ver si aún así nos resulta atractiva. Y dicho esto, vamos con el análisis. Empecemos por una pregunta no tan trivial. ¿Qué hace Novo Nordisk exactamente? ¿A qué se dedica? Pues verás, Novo Nordisk es una de las principales compañías farmacéuticas a nivel mundial, reconocida especialmente por sus tratamientos para la diabetes y la obesidad. Es una empresa europea de Dinamarca con una capitalización bursátil que llegó a ser de 400 billones en bolsa. Y es que poca broma con Novo Nordisk. En 2023 llegó a ser el 6,7% del PIB de Dinamarca, hasta el punto que en el año 2024 incluso llegó a superar el Producto Interior Bruto nominal de ese país, como por ejemplo podéis ver en el siguiente gráfico de Bloomberg. Vamos, que cerca del 50% del crecimiento anual de Dinamarca viene de esta compañía. Es más, el mal crecimiento en el año 2025 de Dinamarca se entiende perfectamente por Novo Nordisk. Vale, genial, entonces es una compañía que ha crecido extraordinariamente, pero ¿qué productos han llevado a Novo Nordisk a crecer tanto en el año 2022? Pues verás, la farmacéutica principalmente está especializada en dos tipos de medicamentos, uno para la diabetes y otro para la obesidad. En concreto, el tratamiento estrella para la diabetes es uno que se llama Ozempic, que es el medicamento que ha aportado más facturación al grupo. Y más recientemente tenemos un nuevo tratamiento contra la obesidad que se llama Wegovy. Que se llama Wegovy. Ay, ¿cómo se pronuncia esto? Que se llama Wegovy. Es el medicamento más reciente que ha llevado a la compañía justamente a tener esas cotas de explosión en bolsa y a crecer en ventas más de un 35% en el año 2024. Además de estos dos medicamentos, la compañía también opera tratamientos de enfermedades raras, sigue produciendo insulina y tiene otras fuentes de negocio. Y es que, dato curioso, la creación de Ozempic y de Wegovy han sido fruto de una auténtica casualidad. Todo empezó en el año 1990. En esa época Novo Nordisk estaba centrada en la creación de insulina humana para la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y es que en los 90, cuando la científica danesa Lotte Veget Kunsen... Hoy creo que voy a tener ciertas complicaciones en pronunciar todos estos nombres, pero bueno, sigamos con la historia. Esta trabajadora de Novo Nordisk estaba investigando sobre enzimas para detergentes y encontró una publicación preliminar sobre una hormona de la cual mejor que te acuerdes, ya que es la hormona que ha vuelto multimillonario a Novo Nordisk. La hormona GLP-1.
una hormona capaz de regular la saciedad y el azúcar en sangre. Y es que el descubrimiento de la GLP-1 fue una auténtica revolución. Pensad que con la insulina humana lo que conseguimos hacer es introducir en el cuerpo la insulina necesaria para poder eliminar la glucosa que los diabéticos no pueden retirar. Pues verás, la GLP-1 es capaz de estimular la secreción de insulina propia de tu cuerpo solo cuando la glucosa está alta. Y de esta manera reduces enormemente el riesgo de hipoglucemias, retrasas el vaciado gástrico, reduces el apetito, con lo cual tiene efectos sobre la obesidad, y actúa imitando una hormona natural del intestino, con lo cual tampoco no es tan perjudicial. Como ves, es un salto cuántico en cuanto a tratamientos de diabetes y obesidad se refiere. También es cierto que todo esto no reemplaza a la insulina como tal, aunque sí que es cierto que utilizar GLP-1 para tratamiento de la diabetes 2 y de la obesidad es mucho más eficaz, seguro, cómodo y rentable. Vamos, que Novo Nordisk pasó de vender un producto commodity, materia prima como era la insulina per se, a fabricar el Ferrari de los tratamientos de la diabetes y la obesidad. Y lo fuerte de la investigación es que ha sido recientemente cuando se han descubierto esos efectos secundarios sobre la obesidad del uso del GLP-1 con pacientes de diabetes. Y es que durante los ensayos clínicos de Ozempic, el medicamento para la diabetes que se empezó a comercializar en el año 2017, fue cuando se descubrió que los pacientes mostraban una pérdida de peso inesperada, con un efecto de pérdida de apetito, agarrados a la silla, del 35% durante este ensayo clínico. Y fue en el año 2021 cuando la FDA aprobó Wegovy como tratamiento para la obesidad crónica de uso semanal. Y al tener el monopolio de un producto tan potente que te hace reducir el apetito un 35%, la acción explotó en bolsa. Y es que desde junio del 2021, cuando la acción cotizaba a $40, Novo Nordisk hizo un 250% de crecimiento. Y todo iba genial hasta que pasó lo peor. Porque cuando una compañía tiene beneficios extraordinarios, los competidores van a quitarle negocio como moscas a la miel. Porque si yo me pongo a vender churros en Barcelona y saco un margen neto del 30% y estoy creciendo mis operaciones a un ritmo de un 30% anual, es cuestión de tiempo hasta que mi colega el abogado y mi colega el taxista decidan también abrir sus churrerías en Barcelona y hacerme la competencia. Y al final estaremos todos en un negocio tan rentable que los márgenes caerán en picado y nos tendremos que conformar todos con un 6% de margen neto, por así decirlo. A no ser que tengas ventajas competitivas, que Novo Nordisk las tiene. Serán tal vez endebles, pero están ahí. Así que la pregunta clave a hacerse es la siguiente: ¿por qué las acciones de Novo Nordisk han caído un 70% este año? Pues verás, el factor, para mí el único factor, el más importante de todos, es la reciente entrada de competidores. En concreto, Eli Lilly. Porque sí, Eli Lilly ha sido uno de los competidores más molestos de Novo Nordisk, que como veis, la farmacéutica estadounidense acumula ya un 400% de rentabilidad en 5 años. Eso sí, está a una valoración que da miedo. Pues verás, Eli Lilly también se ha puesto a fabricar medicamentos con su GLP-1 propio. En concreto se ha puesto a fabricar Zepbound y Mounjaro, que son los primos hermanos de Wegovy y Ozempic. Y es que la realidad es esta: el éxito de Wegovy, el medicamento de Novo para luchar contra la obesidad, ha sido tal que la compañía se ha quedado sin oferta. No ha podido responder a toda la demanda y esto ha alimentado que competidores como Lilly ofrezcan sus alternativas en el mercado y que además, para responder a esta oferta no cubierta, las propias farmacias, los propios fabricantes de medicamentos ofrezcan sus versiones compounding, sus versiones no oficiales del Wegovy. Vamos a empezar primero por esos medicamentos compounding. Pues verás, este último año hemos vivido una auténtica batalla campal judicial de Novo Nordisk contra todos estos productores de medicamentos compounding que han buscado resolver el problema de oferta que Novo Nordisk ha generado con tanta demanda. Y es que esta batalla judicial contra las farmacias que fabrican versiones no autorizadas de Ozempic y Wegovy ha sido prácticamente como luchar contra múltiples Heisenberg a lo Breaking Bad versión farmacias. Que por cierto, dale like al vídeo si a ti también te gusta Breaking Bad. Pues verás, estos medicamentos caseros a menudo contenían impurezas, dosis incorrectas o incluso no tenían componentes activos. Por supuesto, no estaban evaluadas por la FDA, el regulador americano. Esto ha llevado a Novo Nordisk a presentar 111 demandas en más de 32 estados de Estados Unidos. Y todo de que estos litigios son lentos, parece que la justicia le está dando la razón a Novo Nordisk y que todos estos fabricantes compounding deberán dejar de producirlo o al menos notificar a sus clientes que esos medicamentos no son oficiales y no son reconocidos por la FDA. Como por ejemplo la victoria en abril del 2025, donde un juez ratificó que la escasez de semaglutida había concluido, lo que implicaba que las farmacias debían dejar de producir compuestos inmediatamente. De acuerdo, la batalla contra los fabricantes compound será lenta judicialmente, pero la conseguiremos. ¿Qué pasa ahora con Eli Lilly? Pues verás, este 2025 Novo mantiene una cuota de mercado del 62% con sus medicamentos de la diabetes y la obesidad, frente al 35% de Eli Lilly. Y es en esta línea donde Novo está cayendo un 13% de facturación este 2025, mientras que Lilly está creciendo un 45% este año interanualmente. Sin embargo, en Estados Unidos los medicamentos de Eli Lilly, el Mounjaro y el Zepbound ya han superado en prescripciones al Wegovy y al Ozempic, especialmente en el terreno de la obesidad. Vamos, que Eli Lilly está adelantando a Novo Nordisk
con mayor eficiencia comercial, mejor eficacia clínica y una ejecución mucho más ágil. Y es que Eli Lilly ya está trabajando en formulaciones orales de su medicamento para la obesidad, lo que va a dar una ventaja en el pipeline tremenda. Imaginaos el dilema si tuviese que decidir entre tomarse unas pastillas solubles o inyectarse el medicamento. Creo que todos en general, si el precio es razonable, escogeremos antes tomarnos las pastillas solubles que no inyectarnos el medicamento. Todo y que para hacer justicia a Novo, Rybelsus, uno de los medicamentos que tienen ahora mismo, ya también es un medicamento oral para la diabetes de tipo 2, pero su lanzamiento en el terreno de la obesidad todavía no está listo. Además, también está la cuestión del precio, porque el tratamiento de Novo cuesta unos $1.350 al mes, el tratamiento de la obesidad, mientras que el tratamiento de Lilly sale a unos $1.600. Y es que mientras el medicamento de Novo de Wegovy enfrentaba largas listas de espera, problemas de oferta y también cuestiones de copago con el Medicare, el Zepbound de Lilly consiguió adelantar a Novo, situarse en el plan de Medicare Advantage y convirtiéndose efectivamente la solución disponible más barata del mercado. Y sobre el resto de noticias de este último año, poco hay que decir porque creo que todas responden al mismo problema de competidores. Semana pasada el CEO dimitió y las perspectivas de crecimiento de la compañía han caído del 13-20% que se predecía para este 2025 al rango del 8-14%. Todo viene del problema que está teniendo con los competidores. Entonces, señores, esta es la información clave. Ahora vamos a la valoración y vamos a descubrir si ahora Novo Nordisk podría ser una buena tesis de inversión. Pues bien, para analizarlo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es saber cuáles son las líneas de negocio actuales de Novo Nordisk y saber su importancia. Pues verás, el 93% de la facturación de Novo Nordisk viene de medicamentos para la obesidad y la diabetes, pero en concreto un 63% viene de Ozempic y Wegovy, porque tenemos otras soluciones dentro del portfolio. Por ejemplo, en el año 2024 estos dos medicamentos supusieron una facturación de 40 billions. En concreto, Ozempic fue en torno al 41-42% de las ventas globales y Wegovy fue el 22% de las ventas. El 36,2% restante viene de las ventas de otros medicamentos para la diabetes que no son Ozempic, como por ejemplo el Rybelsus que hemos comentado antes, o las ventas propias de insulina, que siguen vendiendo grandes cantidades de insulina. A su vez tenemos un 6,4% de ventas que vienen de los medicamentos para enfermedades raras. Así que en resumen, el quesito, por así decirlo, es el que veis en pantalla, que como veis los medicamentos que están siendo atacados por la competencia son también los que tienen un mayor impacto dentro de la facturación del grupo. Y en concreto a día de hoy se espera que el crecimiento de estas líneas sea el que veis en pantalla, que como veis en esta tabla, aquí os he puesto los pesos que estamos considerando dentro del análisis, los pesos que suponen cada una de las ramas del negocio. Aquí podéis ver el crecimiento en ventas del 2024, donde Wegovy, el medicamento para la obesidad, creció un 57% en un año, pero aquí también podéis ver ya el crecimiento ajustado por la directiva para este 2025, que como veis está en torno a ese rango del 8-14%, etc. Y finalmente también os he puesto el crecimiento esperado CAGR a futuro de las diferentes líneas del negocio, que cogiendo los valores promedio del rango ya revisados por la compañía y con los datos que yo tengo en la última semana de julio, nos da el siguiente crecimiento esperado del negocio, que como veis, este 2025 creceríamos un 11% anual y en los siguientes 3-5 años creceríamos en ventas un 8,7% anual. Este es el crecimiento con el que podemos sentirnos cómodos a día de hoy con la información que tenemos. Pero si me permitís, vamos a invocar al espíritu de Charlie Munger y vamos a hacer una valoración al más puro estilo de Charlie Munger. Vamos a irnos al peor caso posible. ¿Y cuál sería el peor caso posible para una compañía como Novo Nordisk? Al menos para mí, perder toda la facturación que tenemos en nuestro medicamento para la obesidad. Considerar que Wegovy tiene una importancia de 0 dentro de la facturación del negocio. Y es que para mí, si Eli Lilly le quita todo el negocio de Wegovy a Novo Nordisk, los resultados de la tabla se ajustarían de la siguiente manera. Si Novo Nordisk se queda simplemente con lo que históricamente ha hecho muy bien, los medicamentos para la diabetes, y no consigue quedarse con nada de cuota del medicamento de la obesidad, aquí lo que podéis ver es que poniendo un 0 a la participación de Wegovy en la facturación futura, el crecimiento esperado a futuro se nos queda en torno a un 6% anual. Este es el caso más decepcionante para mí de la compañía, el caso más conservador, que toda la inversión que estamos dedicando a que Wegovy sea un medicamento líder para luchar contra la obesidad sea totalmente en balde. Y es un escenario duro, pero la gran pregunta es, ¿ganaríamos dinero en este escenario tan pesimista invirtiendo en Novo Nordisk? Vamos al Systematic. Y es que veréis, si entramos en app.sevinvesting.com y ponemos la compañía de Novo Nordisk, lo que podéis ver es lo siguiente. Actualmente se está considerando, para valorar esta compañía, lo que veis en pantalla, un crecimiento del 12% anual.
que como veis, dentro del rango que nos ha dado la compañía esta última semana es el lado más optimista dentro del rango. En este caso, consideraríamos que el retorno esperado de la acción si invirtiéramos hoy sería de un 20% anual, con un margen de seguridad realmente amplio para una compañía que tiene unas ventajas competitivas realmente espectaculares en relación a la empresa promedio del S&P 500. Pero es que si entramos dentro del análisis que os he preparado especialmente para este vídeo, lo que vamos a ver es lo siguiente que veis en pantalla. Vamos a simular el escenario pesimista de Charlie Munger, con lo cual vamos a poner un 6% al crecimiento de la compañía y como veis nos vamos a una valoración de en torno a $58 por acción. A fecha de este vídeo la acción de Novo Nordisk cotiza $48 y cayendo, con lo cual podrían haber todavía más caídas, lo que incrementaría la rentabilidad potencial de la inversión. Entonces, en ese escenario Charlie Mungeriano tendríamos una rentabilidad de la inversión del 12% anual. Pero si nos vamos al escenario base ajustado que hemos hecho en este vídeo, veríamos como la rentabilidad esperada de la acción sería en torno al 14% anual con un margen de seguridad del 26%. Que ya para terminar, lanzando simulaciones Monte Carlo y viendo más de 100.000 casos, lo que obtengo es lo siguiente, que prácticamente en el 99% de los casos no simplemente ganamos dinero, sino que además estamos con una rentabilidad que supera con creces el riesgo que estamos asumiendo en la tesis. Además, deciros que nuestro fondo de inversión está disponible a través de la app de MyInvestor, uno de los neobancos que más está creciendo en España, ofreciendo una gran variedad de activos de inversión con comisiones muy competitivas. Aquí, por ejemplo, puedes ver lo intuitivo que es seleccionar un fondo de inversión como el nuestro, el Systematic Value Investing US Markets, donde vamos a darle a invertir y vamos a buscar aquí SVI US Markets. Y ahora viene lo mejor, gracias al acuerdo de patrocinio que tenemos con MyInvestor, hemos conseguido un código promocional exclusivo, SVI. Si lo introduces al crear tu cuenta, no pagarás comisiones de gestión en las carteras automatizadas y recibirás un 0,25% extra de remuneración en la cuenta. Así que puedes encontrar el enlace para descargar MyInvestor en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Así que en definitiva, inversor sistemático, la respuesta es que sí. Bajo un escenario de estrés Charlie Mungeriano, tendríamos una acción que ahora mismo estaría barata y que sería una buena idea de inversión. Y es que en este escenario tan salvaje, la valoración propuesta por el Systematic es de $60 por acción, que si lo comparas con los $48 a los que cotiza la acción, te da ese margen de seguridad por si aquí en este vídeo hemos tenido algún error no considerado, que ya te avanzo que seguramente lo hemos tenido. Que si Novo consigue crecer a ese 8% anual en ventas, si consideramos cierta mejora del negocio, mejora de márgenes, quiero decir, esto nos llevaría en torno a un crecimiento del negocio del 12% anual, lo que nos daría esa rentabilidad en un escenario base del 20% anual. Y aquí el por qué me encanta el Value Investing, porque como veis, en un escenario conservador ganamos un 12%, en un escenario base estamos ganando un 20%, y en un escenario optimista, the sky is the limit, porque pase lo que pase, dormiremos bien. ¿Que sigue cayendo el precio en bolsa? No hay problema, la rentabilidad potencial aumentará si la tesis tal como la hemos explicado en este vídeo sigue siendo exactamente la misma. Igualmente decirte que aquí desde el canal vamos a monitorizar la tesis de Novo Nordisk después de la publicación de resultados del próximo 6 de agosto, por si hubiera cualquier cambio dentro de la tesis que te he enseñado hoy. Pero por lo que a mí respecta y al sistema de Value Investing respecta, Novo Nordisk sigue siendo una tesis de inversión muy interesante y si cuando entramos nosotros en el fondo ya lo era, ahora lo es mucho más. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.